Hoy queremos hablar bajo el tema yo sé, yo sé. Pero antes de llegar a ese punto, todos conocemos, o la mayoría de nosotros conocemos la historia de Job. La historia de Job nos habla de un hombre que era perfecto, que era recto, pero un hombre que atraviesa una prueba bien complicada, una prueba bien difícil. Pero algo que me llama la atención primeramente de Job es que en la tierra se decía de Job que era un varón recto y en el cielo también se decía de Dios de Job lo mismo. Me parece interesante porque la integridad nos ayuda a que en la tierra digan lo mismo de nosotros que lo que dicen en el cielo. Y es importante que nosotros vivamos de tal manera que en el cielo se hable bien de nosotros. Que no solamente la gente piense que usted es una buena persona, sino que cuando el cielo le toque hablar de usted, también digan es recto, es íntegro. Y me llama la atención porque Job vivía una vida que era agradable a Dios en la tierra y en el cielo. En esta reflexión que vamos a compartir hoy, había un hombre llamado Job. Y lo que Job no sabía era que en el cielo había una conversación que tenía que ver con él. Una conversación que tenía que ver con Job y Job no lo sabía. Ahora es bien fácil nosotros poder, como sabemos el final de la historia, quizás decir, pues Job se mantuvo ahí firme, pero Job no sabía lo que estaba pasando en el cielo. Job no sabía que en el cielo había una conversación donde Dios le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, varón recto? Job no sabía eso. Interesante, escucha bien esto, Dios es siempre el agente iniciador. Y Job en este caso era el agente o el objeto del amor y la gracia manifestados. Escucha bien, todo lo que Dios permite en nuestra vida, si le amamos a Él, obra para nuestro bien. ¿Alguien dice amén? Eso no lo dice el pastor, eso lo dice la Biblia. Y Dios está manifestando su amor hacia Job de una manera poco explicada y poco razonable, pudiéramos decirlo, a través de pruebas. ¿Cómo es posible que alguien pueda decir, cómo es eso que a través de una prueba Dios está manifestando su amor? Pero repite conmigo esta frase, y yo creo que usted la repita conmigo, todo lo que Dios permite en mi vida, no se oye, todo lo que Dios permite en mi vida, es evidencia de su amor, aunque al principio no parezca. ¿Qué tal si lo hacemos de nuevo? Todo lo que Dios permite en mi vida es evidencia de su amor, aunque al principio no parezca. Aunque no parezca, Dios tiene un plan con tu vida. Aunque no parezca, Dios tiene un plan con tu casa. ¿Alguien lo cree? Aunque yo no lo entienda, hay un plan de Dios trazado. Hay un plan de Dios escrito. Hay un plan de Dios establecido. Y aunque yo no comprenda, voy a confiar en su plan. Alguien que diga, voy a confiar aunque no entienda. Voy a confiar aunque no comprenda. Dios tenía un plan elaborado para la vida de Job. Y con fidelidad y propósito comenzó a introducir ese plan, aunque Job no lo entendía. Aunque Job no lo entendía. De esa misma manera ocurre con nosotros. Muchas veces Dios nos ha introducido en procesos que no entendemos. Muchas veces Dios nos ha metido en procesos que no comprendemos el por qué yo llegué allí. Que no comprendemos el por qué Dios está permitiendo eso. Pero escuche bien, el hecho de que yo no comprenda lo que está pasando no quita la realidad de que Dios tiene un plan perfecto. Dios tiene un plan perfecto. Y muchas veces nosotros los seres humanos nos creemos más inteligentes que Dios. Eso no pasa aquí, eso pasa en otro lado. Creemos que le podemos dar instrucciones a Dios. Creemos que podemos decirle a Dios qué permitir y qué no permitir en nuestra vida. Creemos que somos nosotros los que sabemos lo que es mejor para nuestra vida. Creemos que somos nosotros los que sabemos lo que es lo más conveniente. Sin embargo, le pregunto, ¿podrá el clavo decirle al martillo cómo hacerlo?
¿Podrá el barro decirle al alfarero qué forma darle? De ninguna manera, pues de la misma forma, Dios está trabajando en mi vida. Y aunque yo no lo entienda, debo confiar en su plan. Dios está trabajando en mi vida. Y aunque no lo comprenda, en Dios las pérdidas, Él las utiliza para nuestro bien. En Dios no hay pérdida. Y en Dios los procesos que Él permite, escuche bien, y ahí vamos a introducir un poco más eso. Dios tiene un propósito detrás de eso. Hay una conversación entre Satanás y Job donde Dios dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Escuche esto. ¿Qué ve el diablo cuando nos ve a nosotros? ¿Qué ve? ¿Qué ve el diablo cuando te ve a ti adorando, cuando te ve a ti sirviendo al Señor? ¿Sabe lo que ve el diablo? El diablo ve y se asombra de la diferencia que hay entre él y el pueblo de Dios. Y que él sabe que él ha caído, pero todavía el cristiano está de pie. ¿Cuántos están de pie todavía? Se supone que usted no estuviera de pie. Se supone que estuviera rendido. Se supone que hubiera soltado todo. Pero hay una mano que te sostiene. Hay una gracia que te sostiene. ¿A cuánto lo sostiene la gracia de Dios? Cuando el enemigo ve al cristiano, se asombra de la felicidad que tiene el cristiano, porque él conoce la miseria de su propia alma. Y odia la paz que él tiene el creyente. Por eso es que, yo no sé, en este último mes, qué cosas el enemigo ha intentado inventarse para quitarte la paz. ¿Te has dado cuenta? ¿Cuántas cosas han llegado para tratar de quitarte la paz? ¿Cuántas cosas se han levantado para intentar de quitarte el gozo? ¿Cuántas cosas se han levantado diariamente para intentar que no tengas paz en tu relación con Dios? Que haya algo que te incomode. Sin embargo, el enemigo sabe que Dios tiene planes y el enemigo ve a los cristianos en paz y voy a buscar la manera de quitarle esa paz. El enemigo está buscando alguna falta para tratar de acusarte, porque el enemigo es el acusador. Y el enemigo va a buscar la manera de hacernos daño. La Biblia dice que él viene para matar, hurtar y destruir. Y yo he dicho otras veces, pero quiero volver a repetirlo hoy. Aquí tenemos gente de diferentes pueblos. Yo conto los pueblos aquí, hay muchos pueblos representados. Pero vamos a suponer que todo el mundo vive aquí en Yauco. ¿Qué pasaría si mañana en el noticiero de última hora dijeran, noticia de última hora? En Yauco se están robando los cajos y están entrando en las casas. Así que usted cuide bien su carro y cuide bien su casa. Le pregunto, ¿usted ese día se fuera a dormir con el carro con la llave puesta allí? No, ¿verdad? ¿Usted ese día antes de dormir dejaría la casa abierta? No, ¿por qué? Porque hubo una advertencia que le dijo que hay alguien que está robando, ¿sí o no? Pues de la misma manera le pregunto, si la Biblia nos dice que hay un diablo que viene a matar, hurtar y destruir, ¿por qué hay tanta gente que deja el corazón y le deja puertas abiertas? ¿Por qué hay tanta gente que sabe que él viene a destruirte y como quiera le deja la puerta abierta? Que sabe que viene a destruirte y como quiera le deja espacio. El enemigo a veces ha entrado por descuidos nuestros. Si hay una ventana por la que tú sabes que él se puede meter, ciérrala, no la dejes abierta. Si hay una puerta por la que tú sabes que él puede meterse, no dejes la puerta abierta, ciérrala. Dale la mano a alguien y dile, cierra la puerta. Esa puerta que te hace fallar, ciérrala. Esa puerta que te hace alejarte de Dios, ciérrala. Esa ventana que se quedó abierta, ciérrala. Porque no tiene que venir un pastor, un profeta a decirte, hay un enemigo que quiere destruir tu familia. Hay un enemigo que quiere destruir. ¿O tú crees que el enemigo quiere verte contento? No, él no quiere verte contento. Él no quiere ver familias unidas. Él no quiere ver matrimonios unidos. Él no quiere ver padres y hijos compartiendo. Él no quiere ver nada de eso. Y nosotros tenemos que entender. Y tenemos que cerrar la puerta, especialmente de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque
de nuestro corazón mana la vida. Mire, Job pasó por muchos procesos. Por muchos procesos. Y estoy recordando, voy a contar algunas historias que yo he contado otras veces, anécdotas, pero quiero ilustrar algo hoy aquí. En cierta ocasión hubo un problema en una urbanización, donde los que vivían ahí, Jedri, estaban incómodos porque el agua estaba saliendo sucia. Y entonces contrataron una compañía para tratar de arreglar el problema. Se reunieron y dijeron, yo creo que es la tubería. Vamos a cambiar la tubería que está mala. Y se reunieron y cambiaron la tubería. Y estaban muy contentos porque el problema se había resuelto por varios minutos solamente o por varias horas. Porque después de varios minutos y varias horas, volvió a salir el agua sucia. Entonces ellos se reunieron y dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué sigue saliendo el agua de esa manera? Y se dieron cuenta que el problema no estaba en la tubería. El problema estaba en el manantial y en el lago del cual se alimentaba la tubería. Y se dieron cuenta que mientras no trabajaran con ese manantial y ese lago, el agua iba a salir de esa manera. De la misma manera en nuestra vida. A veces hacemos cambios de tubería, pero no hacemos cambios de fuente. A veces hacemos cambios de tubería, pero todavía el lago permanece sucio. Y pensamos que con cambiar la tubería el problema se va a resolver. El problema es que tarde o temprano, si yo no trabajo en mi corazón, lo que hay en mi corazón se va a reflejar en mis palabras. Que tarde o temprano, si yo no trabajo en mi corazón, lo que hay en mi corazón se va a reflejar en mis pensamientos. Si yo no trabajo en lo que hay en mi corazón, lo que hay en mi corazón se va a reflejar en mis emociones y en mis acciones y en mis decisiones. Por lo tanto, en vez de cambiar la tubería, cambia de fuente, limpia la fuente de donde se alimenta. ¿Sabes qué? Tus palabras, tus pensamientos, tu corazón, tus ojos, todo lo que tus decisiones, tus acciones se alimentan de tu corazón. Si el corazón está limpio, las palabras van a estar limpias. Si el corazón está limpio, los pensamientos van a estar limpios. Pero si mi corazón está sucio, todo lo demás en mi vida se va a contaminar. Mis palabras se van a contaminar. Mis pensamientos se van a contaminar. Mis emociones se van a contaminar. Porque el problema nunca estuvo en la tubería. El problema estaba ¿en qué? En la fuente, en el lago, en donde se alimenta. Interesante que Job era un hombre, antes de que pase lo que pasó, que usted sabe la historia, era un hombre rico, era un hombre saludable, era un hombre con mucha sabiduría, tenía mucho ganado, tenía mucha riqueza, tenía muchos hijos. Pero ¿sabe algo? Por nada de eso se recuerda a Job. Y hoy yo no estoy hablando de Job por nada de eso. Porque ricos hubieron un montón, sabios hubieron también bastante. Pero si algo recordamos de la historia de Job, es su perseverancia después de perderlo todo. Cuando hay ganancia es fácil adorar a Dios, pero cuando hay pérdida. Cuando yo entiendo es fácil levantar la mano y adorar a Dios, pero cuando yo no entiendo. Cuando hay sanidad es fácil adorar a Dios, pero cuando me quedo enfermo. ¿Qué voy a hacer cuando la respuesta no sea lo que yo estaba esperando? ¿Qué voy a hacer cuando la respuesta no sea lo que yo quería o esperaba? ¿Sabe algo? Siglos más tarde, en Santiago capítulo 5, versículo 11, se escribe de Job y se dice, ¿habéis oído de la perseverancia de Job? Y aquí el autor usa la palabra griega upomone, que si le añadimos esa palabra y lo que significa este versículo, entonces dijera, ustedes han oído del hombre que se mantuvo firme, perseverando bajo la carga. Y yo sentía en mi espíritu que aquí llegó mucha gente cargada. ¿Cuán difícil es caminar cargado? ¿Cuán difícil es caminar? Trate de caminar con 2 o 3 libras encima y tratar de hacer una carrera es bien difícil. No es lo mismo que hacerlo sin peso, ¿verdad que no? ¿Cuán difícil es caminar cargado? ¿Y sabe algo? En el caminar cristiano Dios no quiere que caminemos cargados. Pero ¿sabe lo que hacemos muchas veces? ¿Sabe? Una de las promesas de Jesús es, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré
que yo los haré. ¿Y por qué a veces yo no descanso en él? A veces somos como la historia del hombre que iba cargando un saco de papas bien pesado, iba caminando en la calle y de momento un hombre como la que tenía una guagua como la de Wilson, con caja atrás, le dijo, yo te voy a llevar, móntate. Y el hombre se montó en la parte de atrás, pero con el saco en la espalda todavía. Y le dijo al chofer, mira, puedes soltar el saco. ¿Cuántas veces Dios está cargándote y tú sigues cargando el saco todavía? Estás en las manos de Dios y sigues cargando el saco pesado todavía. Entrega las cargas a Él. Entrega las cargas en las manos de Dios. Entrega. Lo que tú no puedes trabajar, entrégalo. Lo que tú no puedes, entrégalo. Lo que te preocupa, entrégalo en las manos de Dios. ¿Te preocupa tu salud? Entrégalo en las manos de Dios. ¿Te preocupa la decisión que tienes que tomar? Entrégale en las manos de Dios. Entonces muchas veces venimos al altar o nos arrodillamos allí y le decimos, Señor, te entrego mis cargas, te entrego mis preocupaciones, te entrego mi situación. El problema, eso está tremendo, hasta ahí estamos bien. Pero cuando te levantas, te llevaste la carga para tu casa de nuevo. La entregaste en oración, pero te la volviste a llevar. ¿Sabe? Una de las definiciones que más me gusta de la oración es que en la oración es el lugar donde las cargas cambian de hombro. Yo no sé cuántos de ustedes han llegado, a mí me ha pasado. Llego cargado a la presencia de Dios y salgo livianito. Llego cargado, preocupado, ¿qué voy a hacer, Señor? No puedo con esta situación. Y de momento, después de una conversación con Dios, ¿cuánto cambian las cosas después de una conversación con Dios? ¿Cuánto cambian las cosas después de una conversación con Dios? Si le entregaste algo a Dios, no te lo lleves de nuevo. Si le entregaste algo a Dios, deja de cargarlo. Deja que Dios lo cargue por ti y descansa. 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 Job recibió un montón de golpes. Pero lo más impresionante es que Job permaneció. Y cuando hablamos de Job, hablamos de una persona que tiene una heroica perseverancia. ¿Sabe algo? Lo que Dios te permite experimentar a ti puede bendecir a alguien. ¿Usted sabe cuánta gente diagnosticados en una enfermedad en el hospital han encontrado esperanza en la historia de Job? ¿Será fácil recibir un diagnóstico? No es fácil. Pero cuando miro a Job, yo puedo tener esperanza. Y puedo entender, si Dios lo hizo con Job, Dios lo puede hacer conmigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿O cuántos padres enlutados hoy? O destrozados, enlutados, destrozados por haber perdido a alguien. Puede ser un hijo, puede ser un familiar. Han encontrado fe en la historia de Job, que no solamente perdió uno, que perdió muchos el mismo día. ¿O cuántos han pensado que todo termina y encuentran la fuerza para seguir adelante cuando ven la historia de Job? Usted no se da cuenta, usted ve la historia de Job y cuando, para que el que no está muy familiarizado con la historia, se la voy a resumir bien sencillo. En poco tiempo Job, de tenerlo todo, terminó perdiéndolo todo. Perdió sus hijos, perdió su ganado, su riqueza, perdió hasta su salud. Un día lo tenía todo y al otro día, en otro momento, ya lo había perdido todo. En pocos tiempos. Escuche bien, lo perdió todo. Escuche bien esto. Y cuando lo pierde todo, pensamos que si leemos hasta ahí, ¿sabes qué pudiéramos haber dicho? Este es el final de la historia de Job. Ahí se acabó todo. Manuel, ahí terminó todo. ¿Quién se va a levantar después de eso? ¿Quién va a tener motivos para seguir después de eso? Las razones para Job seguir se habían ido. Sus hijos ya no estaban. Su ganado y riqueza ya no estaban. Su salud ya no estaba. ¿Dónde encontraría razones Job para seguir? Si todas las posesiones las había perdido.
si todas las posesiones que tenía, ya no las tenía. Pero había algo que Job todavía tenía. Job todavía tenía a Dios. Y aunque puedo perder muchas cosas, todavía me queda Dios. Todavía me queda Dios. Bendiga, acompáñame aquí, por favor. Brian, todavía nos queda Dios. A veces pensamos, esta situación es el final. Aquí se acabó todo. Pero cuando yo pienso que es el final, ahí es que Dios comienza. Cuando yo pienso que es el final, ahí es que Dios comienza. Y si hoy estás pensando que es el final de tu historia, quiero decirte que Dios te trajo, y no es casualidad que estés aquí, Dios te trajo esta noche a este lugar para recordarte que no es un punto final, es una coma. La historia no ha terminado todavía. Tu historia no ha terminado todavía. Tu historia no ha terminado todavía. Tu historia no ha terminado todavía. Richie, busca un poco más de agua, que hoy he usado mucho mi garganta y me estoy quedando a pie. Escuche bien. No se olvide de las aulas. Vamos allá ahora. Yo he dicho esto muchas veces, pero me gusta decirlo y los hermanos ya me han escuchado. Levanten la mano aquí los que han visto una película repetida. Levanten la mano. En Guapa especialmente, ¿verdad? Que hay estrenos toda la semana. Ahora, ¿cuál es la diferencia de yo ver una película por primera vez a yo ver una película repetida? Número uno, que si la película la estoy viendo por primera vez y el protagonista está en peligro, yo me voy a asustar, o aquí se puede asustar y pensar qué va a pasar con él, morirá, sobrevivirá, qué va a pasar. ¿Verdad que sí? Pero si tú la viste, ya tú la has visto y tú sabes que él sobrevive al final, dices, yo no me voy a preocupar, yo sé que al final él queda vivo. Yo sé que al final lo que va a pasar. Pues ¿sabes algo? Para Dios, Dios no nos ha dicho lo que va a pasar en medio de la película de nuestra vida, pero Dios nos dijo el final. Dios no nos ha dicho cómo es que va a ser mi mañana. Yo no le puedo decir qué va a pasar en mi mañana, yo se lo puedo decir porque yo no lo sé. Pero lo que yo puedo decir, que Dios promete que al final todo obrará para bien. Que aunque yo pienso que me muero, al final todo obrará para bien. Que aunque yo pienso que todo termina, ese no es el final. Ese no es el final. Ese no es el final. Job no sabía lo que estaba pasando, pero Job decidió confiar en Dios. Y una de las frases que me encanta de Job es que él dijo, después de haber perdido todo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En otras palabras, como quiera lo voy a bendecir. Lo voy a bendecir cuando me da, también lo voy a bendecir cuando me quita. Lo voy a bendecir cuando me sane, pero también lo voy a bendecir si me deja enfermo. Lo voy a bendecir cuando me responda, pero también lo voy a bendecir cuando no haya respuesta. Como quiera lo voy a bendecir. Como quiera voy a levantar mi mano. ¿Cuánto levanta la mano? Dice, como quiera voy a levantar mi mano. Como quiera voy a confiar en el Dios que todo lo puede. ¿Y sabe algo? Jeremías 29:11 dice, mis planes para ustedes solamente yo lo sé. Y escucha bien, no son para tu mal, sino para tu bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Eso es bien fácil escucharlo cuando yo estoy viendo eso en mi vida. Pero ¿cómo Dios me está hablando de un futuro si yo estoy viendo que todo termina? ¿Cómo Dios está hablando de un futuro si yo estoy viendo que aquí se está acabando todo? Y el enemigo empieza a susurrar, Dios no lo va a hacer. Y el enemigo empieza a susurrar, Dios te dejó. Y el enemigo empieza a susurrar, este es el final, no vale la pena seguir. Y lo increíble de esto es que, como yo le he dicho a la iglesia, una de las características que dice la palabra sobre el enemigo es que él es padre de toda mentira. El problema es que sabemos que es un mentiroso, pero le creemos.
Yo sé que es un mentiroso, pero le creo. Mentira del diablo que Dios te dejó solo. Mentira del diablo que es el final. Dios está preparando un nuevo capítulo. Un capítulo nuevo se va a escribir. Un capítulo nuevo va a comenzar. Dané, un capítulo nuevo. Hay capítulos en nuestra vida que se convierten en capítulos que quisiéramos borrar. Capítulos dolorosos. Capítulos llenos de lágrimas. Capítulos llenos de dolor. Y quisiéramos no haber experimentado esos capítulos. Pero ¿sabe algo? Dios quiere escribir un nuevo capítulo. Un capítulo diferente. Un capítulo nuevo con una historia nueva. Job no entendía que la causa de su prueba estaba en el cielo. Nosotros podemos ver esto ahora, pero Job no podía verlo. Las pruebas de Job tenían propósito. Por una parte, escuche esto, está Dios diciendo, no has considerado a mi siervo Job. Dios está diciendo a Satanás, él es mi siervo. Pero Satanás está diciendo, él no es tu siervo nada. Él es tu siervo mientras lo bendiga. Pero si le quitas lo que le has dado, él va a dejar de ser tu siervo. No has considerado a mi siervo Job. Él es tu siervo porque no le has quitado la salud, pero quítale la salud para que tú veas que él deja de ser tu siervo. Él es tu siervo porque lo has protegido y tiene un cerco sobre su familia y le va bien el negocio y tiene mucho dinero. Pero quítale el dinero para que tú veas que él ya no va a ser tu siervo. Quítale sus hijos para que tú veas que él no va a seguir siendo tu siervo. Y la historia de Job es la historia de quién tiene la razón. Dios o Satanás. Dios está diciendo, él es mi siervo. Tú vas a ver lo que va a hacer mi siervo. Tú vas a ver lo que él va a hacer cuando él lo pierda todo porque él es mi siervo. Y está el enemigo diciendo, deja que le quites todo para que tú veas cómo se va a rendir. Deja que le quites todo para que tú veas cómo va a maldecir. Y de momento comienzan los procesos. Comienza la prueba. La pérdida de sus hijos. Ya le perdió todos sus hijos. Y ahí está Job, frente a los ataúdes de sus hijos. Frente a la tumba de sus hijos. Y Satanás estaba diciendo, estoy esperando, Job, que maldigas. Estoy esperando que maldigas porque es que es imposible que tú puedas agradecer por esto. Y dice la Biblia que Job se postró en tierra acabando de enterrar a sus hijos. Y dijo, Jehová, Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Satanás esperando que él maldijera, pero él tenía una adoración en su boca. Porque los que confían en Dios siempre tienen una adoración en sus labios. Tienen una adoración en sus labios. No importa lo que estén experimentando, tienen una adoración en sus labios. El infierno y Satanás vieron con asombro y temor cómo el siervo de Dios quedó inquebrantable. ¿Por qué? ¿Porque era fuerte? No, porque él estaba aferrado a su Señor. Y los que están aferrados a Dios no los mueve la tormenta. Los que están aferrados a Dios no los mueve el dolor. Los que están aferrados a Dios permanecen. Y esto es victoria en la prueba. ¿Qué es victoria en la prueba? Victoria en la prueba es que tú permanezcas aferrado a Dios, aunque hayas perdido lo más preciado. La segunda prueba que voy a mencionar fue la física. Perdió su salud física. Y Job había pedido, pero Dios no había respondido. Y Job dice en el capítulo 2, versículo 10, ¿recibiremos el bien de Dios y no el mal? ¿Sabe por qué Job pudo decir eso? Porque la nave de la vida de Dios estaba anclada y nada la podía mover. Job estaba sobre la roca. Y el que está sobre la roca pueden llegar las tormentas. Pueden llegar los procesos. Pero ninguna tormenta puede alejarte de Dios si estás anclado en Él. Ninguna tormenta puede alejarte de Dios si estás anclado en Él. El enemigo ha inventado tormentas para tratar de alejarte de Dios. El enemigo ha inventado cosas para tratar de alejarte de Dios.
Pero si estás anclado en Él, no te alejas, te acercas. Hay momentos en nuestra vida que yo digo que son benditos momentos y son positivos. Y la iglesia sabe, y en mi libro, que algunos han leído mi libro, saben que yo digo esta frase. Hay cosas que parecen negativas en nuestra vida. Pero esas cosas negativas me ponen de rodillas. Y si me ponen de rodillas, dejan de ser negativas. Porque me están poniendo en la mejor posición. Entonces yo digo, bendita la situación que me hizo acercarme más a Dios. Bendito el desierto que me hizo reconocer que solamente lo tengo a Él. Que de Él viene mi socorro. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene de al lado. Mi socorro viene de arriba. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¿Sabe algo? ¿Alguien escuchó aquí la historia de los 3 jóvenes hebreos? Sí, yo sé que sí. El que no está muy familiarizado se la voy a resumir. Hay unos jóvenes hebreos que por no adorar a otro Dios y por no inclinarse como castigo, en la historia está en Daniel, le hicieron o lo llevaron al horno de fuego. Y eran unos jóvenes que eran cristianos. Si fueran en este tiempo, eran jóvenes que eran líderes de Ahaik. Que no se perdían un retiro, Eli. Que no se perdían Yadiel, un jubileo. Que no se perdían una vigilia. Pero yo estoy seguro que si estuvieran aquí hoy y yo le preguntara, ¿dónde fue que ustedes sintieron más cerca a Dios? ¿Acaso fue en la vigilia? No, no fue en la vigilia. ¿Acaso fue en el campamento de Ahaik? No, no fue en el campamento. ¿Dónde fue que ustedes sintieron más cerca a Dios? Fue en el horno de fuego. Fue en el horno de fuego. Porque en el horno de fuego el cuarto personaje caminó con ellos y entró con ellos allí. Por lo tanto, el horno de fuego no viene para matarte. El horno de fuego viene para Dios manifestarse en tu vida y que tú reconozcas que Él no deja a nadie solo en el horno. Y tú pensabas que estabas caminando sola. Te vine a recordarte que en el horno Dios se mete contigo. Que en la prueba Dios se mete contigo. Brian, en el horno Él no nos deja solo. En el horno otros nos pueden dejar. En el horno, Daniel, los que no eran amigos verdaderos nos pueden dejar. Pero cuando lo llamas a Él, te darás cuenta que Él estaba más cerca de lo que tú pensabas. Y hay una declaración que es la declaración a la que vamos ahora. Y es la parte final del mensaje. En un momento dado, Job declara, capítulo 19, dice, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé. Yo no lo siento, pero yo lo sé. Yo no lo entiendo, pero yo lo sé. Yo no lo veo. Él no dijo, yo veo que mi Redentor vive, ni dijo, yo siento que mi Redentor vive. Que mi Redentor vive, no, él dice, yo sé. Yo sé, yo sé. Yo sé que mi Redentor vive. Y aquí viene una parte bien complicada a veces de la vida. Lo que yo siento versus lo que yo sé. Y escuche bien, no puedes dejarte llevar por lo que tú sientes. Porque si te dejas llevar por lo que tú sientes, un día te vas a alejar de Dios. Recuerdo cuando papi era pastor que vino una persona a decirle, pastor, me voy a apartar. ¿Pero por qué? Porque yo no siento a Dios. Y papi le dijo, es que tú no puedes servirle a Dios cuando lo sientas. Porque si tú le sirves a Dios cuando lo sientas, el día que no lo sientas te vas a apartar. Nosotros le servimos a Dios por fe y no por vista. Aunque yo no lo sienta, yo sé que Él está. Aunque yo no lo vea, yo sé que Él está. Pero ¿qué hacemos cuando lo que siento no va acorde con lo que yo sé? Y voy a decir algunas cosas que la Biblia dice que son así y que nosotros sabemos que son así, pero que a veces el sentimiento viene a... Y yo quiero que cuando yo mencione esta frase, usted me ayude a predicar. Usted va a decir, pero yo sé. ¿Ok? Vamos a practicar. Y usted va a decir, pero yo sé, yo voy a terminar la frase.
A veces me siento que estoy solo, que Dios está conmigo. Hebreos 13:5 dice, no te dejaré ni te desampararé. A veces siento que Dios no me escucha. Yo sé que dice la Biblia en el Salmo 34:17, clama a los justos y Jehová los oye. A veces siento que no puedo más, pero yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces siento que Dios me abandonó. Yo sé que Él permanece fiel y nunca abandona la obra de sus manos. La Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 13, si fuéramos infieles aún Él permanece fiel. Yo siento que todo está perdido, que Dios sigue obrando aunque yo no vea nada. Y que a los que aman a Dios, según Romanos 8:28, todo obra para bien para los que le aman. A veces siento miedo, pero yo sé que Dios no me ha dado espíritu de cobardía y temor, sino de dominio propio. A veces siento que no valgo nada, pero yo sé que soy valioso para Él, tan valioso, Edwin, que la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito. A veces siento que mis errores me definen, pero yo sé que si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados. A veces siento que mi fe es débil, pero yo sé que el que comenzó la buena obra en mí la terminará. Alguien lo cree que la terminará, que la terminará, que la terminará, que la terminará. Lo que yo siento no es más importante que lo que yo sé. No permitas que lo que tú sientes te haga olvidar lo que tú sabes. No permitas que lo que tú estás viendo te haga olvidar lo que tú sabes. No permitas que lo que estás experimentando hoy te haga olvidar lo que tú sabes. A veces yo siento que no hay salida, pero ¿sabes algo? Pero yo sé que Él abre camino donde no hay camino. Shalimar, Él abre camino donde no hay camino. ¿Y ahora qué hago? Se cerraron los caminos. Tranquilo, le sirve a un Dios que abre camino donde no hay camino. A veces no veo respuesta, pero yo sé que Dios está obrando. A veces no veo provisión, pero yo sé que Dios proveerá. A veces no veo cambio, pero yo sé que Dios está trabajando. A veces no veo justicia, pero yo sé que Dios es justo. A veces no sé cómo voy a resolver este problema, pero yo sé que Dios está en control. En cierta ocasión, y termino, había un pastor. Kichi, ven aquí, tú haces mi modelo aquí. Coge la jaula y ponla aquí al frente. Allí, quédate ahí. Había un pastor que llegó a la iglesia con una jaula vieja. Y los hermanos empezaron a mirar así como quizás hay dos o tres que están, qué raro eso. Una jaula. Y este pastor era de un pueblo pequeño de Nueva Inglaterra. Ese domingo él llegó cargando una jaula de pájaros y la colocó sobre el púlpito. La gente no entendía por qué él había llevado esa jaula allí. Y él comenzó a contar la historia de esa jaula. Él dijo, estaba caminando por el pueblo ayer, cuando vi a un joven que venía caminando hacia mí, meciendo la jaula con 3 pájaros. Estos pájaros venían temblando de frío y de miedo. Detuve al muchacho y le dije, ¿qué llevas ahí, hijo? Son tan solo unos pajaracos, respondió el muchacho. ¿Y qué vas a hacer con ellos?, le dijo el pastor. Los voy a llevar a mi casa y me voy a divertir con ellos. Voy a molestarles. Les voy a sacar las plumas. Los voy a hacer pelear entre ellos. Esa será mi diversión y la de mis amigos. Pero te vas a cansar de esos pajaritos. ¿Qué vas a hacer cuando te canses? Bueno, cuando me canse tengo unos gatos que les gustan los pájaros.
se los daré de postre y se pondrán contentos. Me quedé sin palabras, dijo el pastor. A lo que le respondí, ¿cuánto quieres por esos pájaros? Él se sorprendió y dijo, estos pájaros no valen nada. ¿Cuánto quieres por esos pájaros? El niño le responde, $10. El pastor sacó $10 y se los dio. Luego el joven desapareció. El pastor recogió la jaula y la llevó hasta el final de un callejón donde había un árbol y un césped. Allí puso la jaula en el piso y abrió la puerta. Y golpeando suavemente los brotes para que salieran, los pajaritos se convencieron a salir y a estar libres. Bueno, iglesia, dijo el pastor, esa es la historia de esta jaula vacía. Y la traje porque me recordó otra historia. Y comenzó el pastor a narrar una historia, un ejemplo de una historia, ¿verdad? Donde un día Satanás y Jesús estaban conversando. Satanás acababa de venir del jardín del Edén y estaba jactándose. Acababa de capturar el mundo lleno de gente allá abajo. Y el Satanás estaba diciendo, me hice una trampa y atrapé muchos con la carnada y los agarré a todos. Y Jesús le dijo, ¿qué vas a hacer con ellos? Satanás respondió, me voy a divertir con ellos. Voy a incitarles a toda clase de cosas malas. Ellos se quedarán poderosos y sabios. Terminarán peleándose entre ellos mismos. Los matrimonios terminarán divorciándose. Y las mismas cosas que tú has creado buenas, las voy a convertir en malas, como el sexo y el amor al dinero. Y estos hombres que tú creaste se convertirán en borrachos y drogadictos. También les voy a enseñar a crear armas para que se hagan daño entre ellos. Me voy a divertir en gran manera. ¿Y qué harás después cuando termines? Los voy a matar. Y se rió sarcásticamente. Jesús le preguntó, ¿cuánto quieres por ellos? A lo que Satanás le dijo, esta gentuza no vale nada. Esta gente que tú estás diciendo cuánto quieres por ellos, te van a escupir y te van a rechazar. Y aún así tú quieres pagar algo por ellos. Jesús le dijo, ¿cuánto quieres por ellos? Satanás miró a Jesús y mofándose dijo, nada menos que tu propia vida. Y hasta la última gota de tu sangre. Hecho, dijo Jesús. Esa es la historia de esta jaula. ¿Sabe cuál es el problema? Que Jesús murió y abrió la puerta de la jaula, pero todavía hay gente en la jaula. Que Jesús murió y abrió la puerta de la jaula para que fueran libres, para que no fueran marionetas de Satanás, para que Satanás no te destruyera. Pero todavía hay gente que no ha salido de la jaula. No han entendido que ya la puerta está abierta, que ya Jesús pagó el precio, que ya no tienes que ser esclavo, que ya no tienes que estar atado. ¿Sabe lo que significa la palabra redentor? Entre muchas cosas que pudiéramos decir, el que rescata. El que rescata. La palabra redentor. La palabra redentor. Póngase de pie, por favor. La palabra redentor significa cuando Dios interviene para sacar al ser humano de una ruina. Yo no sé de qué ruina tú necesitas que Dios sea el redentor. Yo no sé de qué situación tú necesitas que Dios sea el redentor. Pero ¿sabe algo? Hay un enemigo que quiere destruirte. Pero hay un Jesús que pagó el precio. Hay un enemigo que quiere destruir tu vida, tus emociones. Te quiere en depresión.
Te quiere pensando que todo está perdido. Pero hay un Jesús que pagó el precio por tu libertad. Hay un Jesús que pagó el precio por tu libertad. Quizás hoy puedes estar en pérdida total. Pero hay un Jesús que dice, no importa la ruina, allí puedo llegar yo. No importa el escenario, ahí puedo llegar yo. No importa lo que siente, ahí puedo llegar yo. Y la declaración yo sé es para alguien hoy. Que hoy piensa que su situación no tiene remedio, pero yo sé que Dios lo puede cambiar. Que piensa que es el final de su historia, pero yo sé que Dios tiene un capítulo nuevo. Que piensa que esto no va a mejorar, pero yo sé que Dios puede romper las cadenas. Que Dios puede ser un redentor. Inclina tu rostro ahí donde estás. Padre, yo te doy gracias por tu palabra en esta noche. Gracias, Señor. Porque tú eres bueno. Porque tú eres fiel. Y porque tú eres el Dios nuestro y nuestro redentor. Señor, hoy es un día de rescate. Que aunque no podamos ver, creamos que tú estás obrando. Que aunque no podamos ver, creamos que tú estás obrando. Porque no es lo que yo veo, es lo que yo sé. Y yo sé que tú estás obrando. Que aunque siento que se está tardando, yo sé que tú cumplirás. Ministra. Continúa ministrando, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Iglesia, yo quiero abrir el altar hoy. Para alguien que necesita la oración. Si sientes que necesita la oración, aquí está el altar. Si sientes que necesitas acercarte a Dios, aquí está el altar. Hay un Dios que hoy te ha dicho, no permitas que lo que sientes te haga dejar o te haga olvidar lo que sabes. No permitas que